Bueno, los primeros modelos que les quería contar son, como dije, todo esto es ilustrativo, es para que vean la matemática, de lo que vimos de ecuaciones diferenciales en funcionamiento en contexto de problemas más bien reales, bastante reales, algunos no tanto como otros. Los de epidemias son, los modelos de epidemias son muy complejos, porque los procesos que están involucrados son muy complejos. Pero bueno, les voy a contar 3 modelos muy sencillitos, ya Astrid les habló de uno en la práctica de R. Bueno, para ponernos en contexto, algunos números de epidemias en el mundo, sin contar COVID, que no tuve tiempo de juntar mucho dato. Bueno, para comparar, por ejemplo, ¿no? En la Primera Guerra Mundial hubo 10 millones de víctimas, y en la bomba de Hiroshima, en Nagasaki y Hiroshima, las 2 bombas mataron directa o indirectamente unas 140.000 personas. Pero si uno mira los datos de las epidemias, por ejemplo, en la peste negra mató 1/4 de la población de ese momento de Europa en el siglo XIV, 25 millones de muertos. La de gripe en 1918-1919, 20 millones de personas. Hubo entre 1918 y 1921 en Rusia 25 millones de casos de tifus, o sea que los números de las epidemias son mucho peores que los de las guerras. Las muertes por viruela en América después de la conquista fueron posiblemente, decía la historia, más responsables de la caída del imperio azteca que el propio Cortés. Y bueno, hay enfermedades muy difundidas que están desapareciendo, algunas ahora reaparecen, pero bueno, hay enfermedades que siguen extendiéndose. Por ejemplo, para poner un ejemplo de una enfermedad que es un problema en determinadas regiones del mundo, hay 350 millones de personas que viven en áreas donde la malaria es endémica, a pesar de que se han hecho un montón de esfuerzos. Bueno, y este es el mapita que bajé de Google ayer sobre la incidencia de COVID en el mundo. Hay 34 millones de personas recuperadas, 52 millones de personas que han sido diagnosticadas, y por suerte hay solo 1 millón y pico de personas fallecidas por esta enfermedad. Pero bueno, vamos a ver qué tiene que hacer la matemática en este tipo de problemas. Estos problemas de aplicación de la matemática a la difusión de las epidemias son bastante recientes, digamos. Hay el primero que formuló un modelo muy sencillito, fue este señor Bernoulli, que es uno que no es barbón. A mí me llama la atención que muchos matemáticos eran barbones, este no. Y lo que hizo fue formular un modelo para los efectos de la vacunación contra la viruela, pero recién a fines del siglo XIX empezó a estudiarse se empezaron a estudiar las epidemias como una ciencia. Y estos 3 señores, Ross, Kermack y McKendrick, fueron a fines del siglo XIX y principios del siglo XX los que dieron los fundamentos del enfoque matemático de la epidemiología, que es una disciplina que está muy desarrollada. Y bueno, yo les voy a contar ahora 2 o 3 cositas que me van a llevar 1 hora y pico, pero bueno, muy sencillas, ¿no? Porque hay muchas cuestiones a considerar cuando uno quiere trabajar desde el punto de vista matemático con una epidemia. Por una parte, que hay un agente patógeno, hay un organismo que lo alberga, que es la persona que está infectada, y un organismo que, la persona o lo que sea, ¿no? Y un organismo que tiene la potencialidad de albergar
el patógeno, que es lo que llamamos un individuo susceptible. Y también muchas veces hay agentes de dispersión, como, qué sé yo, como la vinchuca para el Chagas. Entonces, lo que vamos a llamar un infectado en nuestros modelos es una persona o un individuo o lo que sea que ha sido expuesto a la infección y que contrajo la enfermedad y que potencialmente la puede transmitir. Esa transmisión puede ser de múltiples maneras, nosotros ahora vamos a tomar una decisión al respecto, y esa transmisión puede ser llevada a un individuo que vamos a llamar susceptible, que es aquel que es potencialmente capaz de recibir la enfermedad. Los modelos de difusión de epidemias tienen, como ya mencioné, un altísimo grado de desarrollo. Eso es toda una disciplina, una rama de la matemática aplicada, y dependen de muchas cosas, de la enfermedad involucrada, de la comunidad que está siendo estudiada, de la clase de preguntas, tanto epidemiológicas como administrativas, que se pueden formular, y también, bueno, tienen una ventaja sobre los estudios experimentales, que es que no necesitan ponerse en práctica algunas cosas que podrían ser costosas o faltas de ética para pensar los resultados, ¿no? Pero bueno, estos modelos tienen que estar muy bien calibrados y muy bien adaptados a la realidad que uno está modelando, y los parámetros que se involucran en los modelos tienen que ser estimados con mucho grado de certeza. De hecho, ahora si a alguien le interesa, la Facultad de Economía y Administración de la Universidad del Comahue, que tiene sede en Neuquén y de la cual dependemos el Departamento de Matemática del CRU, para administrativamente, hizo un modelo para la difusión de COVID, que está sencillito, está interesante. Si alguien lo quiere, se los puedo pasar, está disponible en la página de la UNCO de todas maneras. Después, si alguien lo quiere, me lo pide. Hay varios objetivos que uno puede tener cuando desarrolla un modelo de esto, como por ejemplo entender cómo es la dinámica de la enfermedad, comparar efectividad de procedimientos de control, y diseñar estrategias óptimas de control, por ejemplo, identificar cuáles son los datos cruciales que hay que recolectar, predecir de qué manera se va a difundir o va a incidir una enfermedad en una población, conocer densidades umbrales después de las cuales puede haber lo que se conoce como una explosión de la enfermedad. Y lo que hace el modelo es sintetizar cuáles son los componentes individuales que participan en la dinámica de una enfermedad para llevarlos a una representación global. Me refiero con global, no mundial, sino al contexto general de la enfermedad que uno está estudiando. Bueno, como ya se habrán podido imaginar, estos modelos pueden ser determinísticos o estocásticos. Determinísticos serán aquellos que para un mismo conjunto de datos dan un único resultado, como el que vamos a ver ahora de las abejas, y estocásticos es donde se involucran procesos probabilísticos, donde la solución o la respuesta del modelo es una probabilidad, ¿no? Que son, por supuesto, los más interesantes, pero también los más difíciles de tratar. Y justamente, como habíamos visto con los modelos matriciales, cuanto más grado de detalle tiene el modelo, se hacen matemáticamente más difíciles de tratar. Entonces, los modelos sencillos, como los que vamos a ver ahora, son modelos que tienen pocos supuestos, que son relaciones generales, y hay como uno puede observar comportamientos cualitativos o cuantitativos. En cambio, los modelos más complejos tienen un montón de supuestos, incluyen más estructura, tienen resultados más cuantitativos, también son matemáticamente más difíciles de manejar. Ahora pensemos que estamos trabajando con sistemas de ecuaciones diferenciales, y que todas las ecuaciones diferenciales, cuanto más
detalle incluyen respecto de la variación, de cómo varían las funciones involucradas, son más difíciles de trabajar. Y seguramente son no lineales, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es analizar 3 modelos básicos y vamos a considerar 3 categorías de individuos. Los que vamos a llamar susceptibles, que ya conté lo que eran, que son los individuos que tienen la capacidad de adquirir la enfermedad, los infectados, que son los que ya la adquirieron y tienen la capacidad de transmitirla, y los que se llaman removidos del sistema, o que son los que o se mueren o se recuperan, digamos, los que no pueden volver a enfermarse. Entonces vamos a ver 3 modelos. El que se llama modelo SI, que involucra solamente susceptibles e infectados. El que se llama SIS, que son, ahora les voy a ver qué es, y los que se llaman SIR, que creo que es el que les contó Astrid en la práctica de R. Los modelos SI son aquellos que son enfermedades que no confieren inmunidad ni recuperación, como por ejemplo el SIDA. Los modelos SIS son los que sí uno se puede recuperar, pero no confieren inmunidad, como por ejemplo la sífilis, la gonorrea y el resfrío común, para no ponernos tan dramáticos. Y los modelos SIR son enfermedades que sí confieren inmunidad a las personas que se recuperan, como por ejemplo todas las, ¿cómo se llama? Las enfermedades virósicas infantiles, como sarampión, varicela, esas, que seguramente todos han tenido. Hay una cuestión a considerar que yo mencioné hace un ratito sobre cómo uno mide o define qué significa que un individuo infectado comunique la enfermedad a un individuo susceptible. Y esta es una cuestión también, o sea, además de los vectores de transmisión y todas estas cosas, de probabilidades, ¿no? O sea, uno va al supermercado ahora y tiene una chance de agarrar una papa que agarró un enfermo COVID y si la agarró, tiene una chance de enfermarse sí o no, ¿no? Entonces hay cuestiones probabilísticas involucradas. Y esta probabilidad depende de muchas cosas, ¿no? Si hay una resistencia natural de los individuos susceptibles, cómo se distribuyen espacialmente los infectados y los susceptibles. Entonces, lo que uno hace en la formulación del modelo es considerar un concepto que se llama contacto adecuado, que se supone que hay, cuando una persona susceptible y una persona infectada se encuentran, existe una cierta chance de contacto que es suficiente para la transmisión de la enfermedad de uno a otro. Y estas cosas se traducen en parámetros adentro del modelo. Entonces vamos a proponer ciertos supuestos para empezar, que, bueno, el primero es un supuesto que vamos a usar una vez sí, una vez no, que es que el tamaño de la población es constante. O sea, primero vamos a empezar con un modelo para una población constante, es decir, un sistema cerrado, donde entra una enfermedad y la enfermedad evoluciona. Y también vamos a ver que algunos modelos donde el tamaño de la población no es constante. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta, como acá nuevamente estamos trabajando en derivadas, estas funciones, estos valores de n, tienen que ser suficientemente grandes como para que puedan ser consideradas variables continuas y entonces admitan derivadas, ¿no? Si vamos a considerar la cantidad de individuos constante, la cantidad de nacimientos y la cantidad de muertes tienen que ocurrir a tasas iguales. Y otra cosa muy importante y que está a veces alejada de la realidad es que la población está homogénea y uniformemente mezclada, de manera que la chance de que un susceptible se encuentre con un infectado es la misma para todos los susceptibles. Bueno, hasta acá la generalidad. Vamos a empezar con el modelo más fácil, que es el modelo SI. Lo que tenemos es un conjunto de individuos susceptibles, un conjunto de individuos infectados. Entonces se supone que
bueno, que hay una tasa de infección constante, es decir, que este parámetro, el modelo lambda, es un valor constante, que no cambia en el tiempo, ni está influido por cuestiones ambientales ni de otro tipo, y que entonces la proporción de individuos susceptibles que se transforman en infectados a través del contacto es proporcional a todos los encuentros posibles que hay entre los susceptibles y los infectados. Es decir, si cada susceptible se encuentra con cada infectado, una proporción de esos encuentros, que sería lambda por el producto S por I, que son todos los encuentros posibles, es la proporción de individuos que se infectan. Entonces, ¿cómo es la ecuación que modela este sistema? Es una ecuación donde la variación de S en el tiempo es menos lambda por SI, es decir, la cantidad de susceptibles disminuye proporcionalmente a la cantidad de encuentros entre susceptibles e infectados. Y este lambda es la constante de proporcionalidad, que es una cantidad positiva que con este menos adelante me garantiza de que hay una disminución en la cantidad de susceptibles. Y consecuentemente, si uno no considera, o sea, si considera un proceso rápido y no considera que haya mortalidad ni nada, digamos, con una cantidad de individuos constante, la cantidad de individuos infectados va a aumentar de la misma manera que disminuye la otra, es decir, la cantidad de individuos que salen de acá, de la cantidad del grupo de individuos susceptibles, y pasa a la cantidad de individuos infectados, transforma, digamos, la variación de S disminuye en la misma proporción, en la misma cantidad que aumenta la variación de I. O sea, este término es el mismo en las dos ecuaciones. Pero además, como estamos suponiendo, vamos a suponer, que eso me olvidé decirlo, que vamos a suponer que S e I son proporciones, es decir, que la suma de S más I es la unidad, que es toda la población. Entonces, si la proporción de susceptibles más la proporción de infectados es 1, uno podría escribir a los infectados como la diferencia entre 1. Sí estoy grabando, ¿eh? Ah, me pareció que me habían preguntado algo, pero es viejo el mensaje. Bueno, arranco de vuelta porque no sé qué dije. ¿Cómo? La proporción de susceptibles más infectados es la unidad, entonces uno podría escribir a los infectados como la diferencia entre la totalidad y los susceptibles, o a los susceptibles como la diferencia entre la totalidad y los infectados. O sea, son los que me quedan si saco los otros. A ver, Lucila. No, es 1 porque son proporciones. Entonces yo estoy diciendo, bueno, este total, supongamos, vamos a poner un número redondo. 100 es la totalidad de individuos. Entonces, de esos 100, supongamos, 30 susceptibles y 70 infectados. Porque no hay otra cosa en el mundo, ¿no? En este mundo. Entonces, 30 sobre 100 es S, es la proporción de susceptibles. 70 sobre 100 es la proporción de infectados. 30 sobre 100 más 70 sobre 100 da 100 sobre 100, que es 1. Entonces, trabajamos con proporciones, entonces nos olvidamos de la variable n, porque esto es lo mismo, no importa el tamaño de la población, ¿no? Bueno, entonces, dadas estas condiciones de que I puede escribirse como 1 menos S, o S puede escribirse como 1 menos I, entonces, en esta ecuación, en la primera, puedo reemplazar I por 1 menos S, y en la segunda puedo reemplazar S por 1 menos I. Pero en realidad es la misma ecuación. La variación de I es igual a la variación de S, cambiada de signo, digamos. Lo que le pasa a S es lo mismo que le pasa a I, cambiado de signo. Entonces, en realidad tenemos una sola ecuación acá. Esto es un falso sistema de ecuaciones. Porque si finalmente esta se transforma en una ecuación que depende solamente de S, y esta se transforma en una ecuación que depende solamente de I. Entonces, el dominio de trabajo en estos modelos SI es un segmentito. Si uno dibuja los susceptibles en el eje horizontal y los infectados en el eje vertical,
el dominio de trabajo es el segmentito que une el punto 1,0 con el punto 0,1. ¿Por qué razón? En 1,0 tenemos todos susceptibles y ningún infectado. En 0,1 tenemos todos infectados, ningún susceptible. ¿Qué otras cosas pueden pasar? Que haya una cantidad de susceptibles y una cantidad de infectados, de manera que la suma de sus proporciones es de 1. Es decir, que vamos a estar en cualquier punto sobre este segmento. Si tenemos esta proporción de susceptibles, la proporción de infectados va a ser su complemento para llegar a 1. Entonces, lo que vemos en este diagrama es que para todo valor de S y para todo valor de I, esta cuenta es una cuenta negativa. A ver, lambda es una cantidad positiva, tiene un signo menos adelante, lo que transforma en una cantidad negativa. S es la proporción de infectados, de susceptibles, que es una cantidad positiva. 1 menos S es lo que queda si yo le saco a la población total la proporción de susceptibles, que también tiene que ser una cantidad mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, menos lambda por S por I tiene que ser una cantidad negativa. Es decir, que la variación de S es siempre negativa, la derivada de S respecto de T es siempre negativa. Eso provoca que la trayectoria que vamos a dibujar, que es una trayectoria unidimensional, pero que va sobre este segmentito de longitud no sé cuánto, raíz de 2, que va entre el punto 1,0 y el punto 0,1, la trayectoria tira hacia la izquierda, o sea, tira hacia el decrecimiento de los individuos susceptibles. Si miramos la ecuación de los individuos infectados, esta cuenta, por los mismos argumentos que di recién, lambda por S por I, es siempre positiva para todo valor de susceptible y para todo valor de infectado. Eso significa que la trayectoria del sistema va a tirar hacia el crecimiento de los individuos infectados, es decir, los individuos infectados van a pasar desde 0, crecen hacia arriba. Por lo tanto, tenemos una trayectoria donde los susceptibles tiran a la izquierda, los infectados tiran hacia arriba, y por lo tanto, para cualquier condición inicial, porque esto ocurre para todo S y para todo I, la trayectoria se va a desplazar desde la condición inicial hacia el punto de coordenadas 0, 1. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el equilibrio 1,0 es un equilibrio inestable, o sea, porque ¿qué equilibrios tenemos en este sistema? ¿Qué cosas pueden pasar? ¿Qué son los equilibrios de este sistema? Son los ceros de las derivadas. Los ceros de las derivadas se van a dar cuando, mirando acá, o S es 0, o sea, no hay susceptibles, o I es 0, no hay infectados. ¿Qué es cualquier condición inicial que no sea, que esté fuera del equilibrio? Es alguna proporción de susceptibles y alguna proporción de infectados. Lo que dice este modelito es que si yo tengo una cantidad de infectados distinta de 0, es decir, estoy parada sobre este segmento en algún lado que no sea el punto celeste este de acá, el sistema se dispara hacia el 0,1. Es decir, si en un sistema cerrado, que quiere decir que no ingresan ni salen individuos, donde son todos susceptibles, yo meto un infectado, meto 0,01 proporción de infectados, el sistema terminará con todos infectados. Esto es lo que dice este modelito. Es decir, este equilibrio es inestable, porque cualquier condición inicial fuera del equilibrio se aleja del equilibrio, aleja al sistema del equilibrio, y este equilibrio es estable porque cualquier condición inicial que esté fuera del equilibrio trae de vuelta el sistema hacia este equilibrio. Este es un modelo muy, muy sencillo, pero nos sirve de base para lo que vamos a ver después. Bueno, y la solución es esta, ¿no? La solución es a ver, que voy a volver para atrás un cachito, si uno lo mira con un poquito de benevolencia o recuerdo de lo que vimos antes, esta forma de escribir es el modelo logístico, ¿no? Es decir, que la cantidad de individuos susceptibles tiende hacia 0 y la cantidad de individuos infectados crece en forma logística con lambda más grande que 0, de esta manera.
hacia el 100% de la población, que sería nuestro 1, ¿no? Contestando a tu pregunta, Lucila. Bueno, ¿qué pasa con un modelo S&S? Lo que nosotros vamos a hacer acá, de toda la variante que tengo para dar, voy a contar esta, que voy a incorporar natalidad y mortalidad. ¿De qué manera las voy a incorporar? Voy a suponer que la tasa de natalidad es constante y que todos los individuos que nacen susceptibles. O sea, nadie nace con el sistema inmune preparado para recibir esto. O sea, todo el mundo nace susceptible. ¿Cómo se reparte la mortalidad? La mortalidad se reparte en una cantidad de muertos proporcional a la cantidad de individuos susceptibles y una cantidad de muertos proporcional a la cantidad de individuos infectados. Si uno suma esto más esto, voy a tener delta por S más delta por I. Acá necesito un ejercicio de concentración, porque no lo escribí, pero es fácil. Delta por S más delta por I. O sea, puedo sacar delta factor común. Me queda delta por S más I. Como S más I es 1, delta por 1 me queda delta. Es decir, que la mortalidad, finalmente, es igual a la natalidad. La única diferencia es que todos los individuos nacen susceptibles. Uno puede inventarse un modelo donde, por ejemplo, exista la probabilidad de que algunos nacidos nazcan infectados, o en los que vamos a ver después, que algunos nacidos nazcan inmunes, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se construyen estas ecuaciones? O sea, ¿qué va a pasar acá? Tenemos un sistema donde tenemos incorporación de individuos al sistema por natalidad, salida de individuos del sistema por mortalidad, un grupo de individuos susceptibles y un grupo de individuos infectados. Y después va a estar la dinámica cruzada entre susceptibles e infectados. ¿Qué quiere decir modelo S&S? Quería decir que los individuos que son susceptibles, adquieren la enfermedad, pasan al grupo de infectados, pueden volver al grupo de susceptibles una vez que se curan. Es decir, esta enfermedad no confiere inmunidad. O sea que como uno se resfrió, uno se resfría, pasa a estar infectado y después cuando se cura vuelve a estar susceptible para el mismo resfrío. Entonces, ¿cómo se construyen estas ecuaciones? Vamos a tener una tasa de infección, que como siempre la vamos a suponer proporcional al número posible de encuentros entre susceptibles e infectados, y vamos a tener una tasa de recuperación, que es proporcional a la cantidad de individuos infectados. O sea, la cantidad de individuos que se recuperan es proporcional a la cantidad de individuos infectados. Y cuando se recuperan, vuelven a la bolsa de los individuos susceptibles. Entonces, ¿cómo construimos estas ecuaciones? La variación de S va a estar dada por varios factores. Entonces, varios términos van a estar involucrados en la ecuación diferencial que describe la variación de S respecto del tiempo. Primero, los individuos que se infectan producen una disminución en la cantidad de individuos susceptibles, es decir, que la variación de los individuos susceptibles va a estar regulada por un término que es negativo, que es un factor de proporcionalidad multiplicado por la cantidad de encuentros posibles entre susceptibles e infectados. ¿Estamos hasta acá? Esto es igual que el de recién, digamos. Esto es, S varía así. Pero, en este caso, además, S recibe, y por eso el S crece, la variación de S es positiva, aumenta, en relación a la cantidad de individuos que se recuperan. Es decir, que la ecuación diferencial va a tener un término que es positivo, que es gamma por I, que es la proporción de individuos recuperados, que va a favorecer la variación, favorecer en el sentido de que va a ser positiva la cantidad de individuos susceptibles, la variación de la cantidad de individuos susceptibles aumenta por la recuperación, disminuye por la infección y aumenta por la recuperación. Es importante notar que la tasa de infección no tiene por qué ser igual a la tasa de recuperación, o sea que acá hay un valor lambda que puede valer, no sé, 1 o 2, y acá hay una tasa de recuperación que puede valer 3 o 0,8, no importa, ¿no? No tiene por qué ser la misma cosa. Pero además de este grupo de individuos, salen personas por mortalidad e ingresan personas o individuos
por natalidad. Entonces uno tiene un término más, que es la pérdida o la disminución de la variación de S. No es que la disminución de la variación de S, es una disminución de S. Por lo tanto, es un achicamiento del valor de la derivada, porque la derivada disminuye en su valor por la muerte de individuos y un aumento por el nacimiento de individuos. O sea que esta ecuación con 4 términos es la ecuación que gobierna la dinámica de los susceptibles. Tiene 4 pedacitos. Salen porque se infectan, entran porque se recuperan, salen porque se mueren, entran porque nacen. Ese sería el conjunto de términos que gobierna la variación de S. Y análogamente uno puede escribir las ecuaciones que gobiernan la variación de I. La variación de I va a estar dada por los que ingresan porque se infectan, los que se van porque se recuperan y los que se van porque se mueren, ¿no? Entonces tenemos un sistema de 2 ecuaciones diferenciales que están, el primero tiene 4 términos y el segundo 3. Siempre estamos considerando que la cantidad de individuos susceptibles más los infectados da 1. Entonces, lo que voy a hacer ahora es buscar el equilibrio de este sistema. Para buscar el equilibrio de este sistema, para ver si tiene un equilibrio, los equilibrios del de recién eran solamente ausencia susceptible y ausencia de infectados, ¿no? Eran los únicos 2 equilibrios posibles, que estaban puestos en las puntas del segmento que iba desde 1,0 hasta 0,1. Entonces ahora voy a buscar los equilibrios de este sistema. Para eso tengo que igualar ambas derivadas a 0. Entonces lo que hice fue igualar la primera derivada a 0, entonces tengo que hacer que estos 4 términos sumados den 0. Lo primero que voy a hacer es, de los 2 primeros, sacar I como factor común. Entonces me queda I por gamma menos lambda S. Recordar que gamma y lambda son constantes, que son parámetros del modelo, y I y S son las variables, que son las funciones que estamos buscando. De este segundo término voy a sacar menos delta de factor común. Entonces me queda menos delta que multiplica a S menos 1 para que este menos por este menos me quede más acá, ¿no? Entonces tengo I por gamma menos lambda S menos delta por S menos 1. Acá reescribí para ver cuándo esta derivada se hace 0. Si I es 1, es 0, o sea, no hay infectados, la cantidad de susceptibles es 1 y consecuentemente este término es 0. Y es decir, que para I igual a 0, no sé qué puse ahí, me perdone. Entonces voy a agarrar esto que escribí acá. No sé por qué puse esto. Ah, sí, porque es un equilibrio. Si I es 0, perdón, no me di cuenta, voy a volver para atrás, acá. Si I es 0, todo este término desaparece, porque I es 0. Pero si I es 0, S es 1, y por lo tanto esta resta da 0, y todo este término desaparece. O sea que I igual a 0, y S igual a 1, es un punto de equilibrio. Listo. Vamos a ver otro, si hay. Lo que voy a hacer es agarrar esto de acá, esto que acabo de reescribir, y lo voy a igualar a 0. Voy a pasar el segundo término a la derecha, y me va a quedar I por este factor igual a delta por S1. ¿Hasta acá? Me avisan si voy muy rápido. Acá hay mucha cuentita, pero son fáciles, digamos. Lo que no hay que perder de vista es quiénes son constantes y quiénes son variables. Entonces lo que voy a hacer es pasar este término al denominador y tengo que I es delta por S menos 1 dividido gamma menos lambda por S. Ese sería un valor de equilibrio para la primera ecuación.
Por lo tanto, para esta primera ecuación tenemos dos posibilidades, i igual a 0 o i igual a esta cuenta que acabo de hacer. Entonces ahora lo que voy a hacer es igualar a 0 la otra derivada. Y la acá tengo tres términos en los cuales está involucrado i. Voy a sacar i, factor común, de lambda s menos gamma menos sigma, menos delta. No me sé las letras griegas. Entonces, cuando esto es 0, cuando i es 0, o cuando s es este número. ¿Estamos hasta acá? Igualé la primera derivada a 0, ¿qué hice? Fue buscar las isoclinas de la primera y buscar las isoclinas de la segunda. Y ahora lo que voy a hacer es buscar los puntos de equilibrio. Lo que voy a hacer acá, vuelvo un cachito a la diapositiva anterior. Acá tengo este valor de i y acá tengo este valor de s para las distintas, porque el 0 es, ya sabemos que los ceros, los puntos extremos del segmento son equilibrios. Tenemos que ver qué pasa con esto y esto. Acá tenemos una recta vertical que corresponde a, una recta vertical que corresponde a S y una recta horizontal que corresponde a I. Lo que tenemos que ver es dónde está el punto que tiene esta coordenada para S y esta coordenada para I, que depende del valor de S. Entonces lo que voy a hacer es tomar I, como lo dije recién, y voy a enchufar lo que encontré que vale S ahí adentro. Es decir, donde acá decía S, voy a poner gamma más delta sobre lambda. Lo reemplazo. Primera cosa que hago es, me va a quedar acá abajo, me va a quedar gamma menos lambda por gamma más delta sobre lambda, simplifico los lambda. Después de este contenido lo miran tranquilos. Me va a quedar, saqué acá denominador común lambda, y me va a quedar gamma más delta menos lambda. Este lambda que está de denominador acá lo voy a escribir acá abajo para hacer una fracción de solamente 2 niveles. Y abajo acá me quedó este alfa beta gamma menos gamma más delta. Distribuyo acá y me queda gamma menos delta, y acá arriba me queda delta por esto que está acá arriba. Simplifico estos deltas, que alfa, beta, gamma que me queda acá. Simplifico el delta de arriba con el delta de abajo y obtengo, lo que hice acá fue distribuir el denominador lambda con esta parte de acá y con esta parte de acá, y me quedó 1 menos esta cuenta. Estos números, gamma, delta, lambda, son las constantes de proporcionalidad que aparecen en el modelo cuando yo defino las tasas de infección, la tasa de recuperación, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad. Entonces, los equilibrios que obtengo son, acá me olvidé uno, el 1,0, que es un susceptible y todos, la totalidad de susceptibles y ningún infectado, y este que es un valor para la S, que es la cantidad de susceptibles, la proporción de susceptibles que se calcula en función de los parámetros, y un valor para los infectados que es su complemento, o sea, es cuánto le falta para llegar a 1 la cantidad de infectados. Si dibujamos eso en un plano susceptibles versus infectados, sabiendo que el dominio es el segmento acá dice la recta, pero es un segmento, ¿no? Porque no tiene ningún interés la recta fuera del primer cuadrante, o sea que el dominio de interés está sobre la recta I más S igual a 1, pero nos interesa nada más que el segmentito que une este punto de totalidad de susceptibles, ningún infectado, totalidad de infectados, ningún susceptible. El equilibrio está en S igual a gamma más delta sobre lambda, y lo que le toca en los infectados, que es esa cuenta que hice recién. Vamos a ver qué pasa con la variación de I, donde
Y prima es más grande que 0, para pensar en la tendencia de las trayectorias. Y prima más grande que 0, acá escribí la ecuación diferencial como estaba escrita en la diapositiva anterior, donde saqué factor común y es cuando i es más grande que 0, o sea, hay algún infectado, o cuando este paréntesis es más grande que 0. Que este paréntesis sea más grande que 0 significa que del S es más grande que todos términos y despejando, S tiene que ser más grande que esta cuenta. Esta cuenta es la condición de equilibrio. Es decir, que si la cantidad de susceptibles es más grande que este valor umbral, la cantidad de infectados aumenta, porque la derivada es positiva. Y si la cantidad de infectados es más grande que 0, la cantidad de infectados aumenta. Entonces, ¿qué dice este análisis que acabo de hacer recién? Que de este lado del valor umbral, el valor de infectados tiende a aumentar, por lo cual la tendencia de los infectados aumentan desde 0 hacia arriba, ¿no? Entonces, si yo tengo un punto, una condición inicial acá, la cantidad de infectados tira para arriba. Y, consecuentemente, si la cantidad de susceptibles está por debajo de este valor umbral, la cantidad de infectados disminuye. ¿Por qué? Porque su derivada es negativa. Entonces voy a tener, para cualquier condición inicial sobre este segmento, para los puntos que están a la derecha del valor umbral, que es el punto de equilibrio, la tendencia de los infectados para arriba y por la izquierda la tendencia de los infectados para abajo. Vamos a ver qué pasa ahora con la tendencia de los susceptibles. Como los susceptibles son lo que queda de la población total si saco los infectados, es decir, susceptibles es 1 menos i, la derivada de S, acá una cuentita de derivada nomás, la derivada de S va a ser la derivada de esta resta, que es menos la derivada de i, ¿no? Es la derivada de 1, que es 0, menos la derivada de i, que es i'. Entonces, lo que le pasa a S' es justo lo opuesto de lo que le pasa a I'. Es decir, que si I crece, S decrece. Y si I decrece, S crece. Es un trabalenguas, pero es lógico, porque si la cantidad de individuos susceptibles y recuperados son complementarios, cuando uno crece, el otro decrece, ¿no? Entonces, donde I tiraba para arriba, S tira para la izquierda. Cuando I tiraba para abajo, S tira para la derecha, que sería su crecimiento. Entonces, tenemos estas flechas distribuidas así. ¿Qué nos dice este análisis cualitativo de las trayectorias de este sistema respecto de lo que pasa con distintas condiciones iniciales? Cualquier cosa que esté por acá en este segmento que no sea el punto 1, 0, va a hacer que la cantidad de infectados y susceptibles evolucione de manera que el sistema tiende hacia este punto. Pero si la cantidad de susceptibles es inferior a determinado umbral, a este umbral que está dado por el punto de equilibrio, la cantidad de infectados disminuye y la cantidad de susceptibles aumenta. No se olviden que los susceptibles vienen por recuperación o por nacimientos, tendiendo hacia ese punto de equilibrio. Es decir, las trayectorias tienen la pinta de las flechas azules. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que el punto, que el punto 1, 0 es un equilibrio inestable, porque cualquier condición que esté alejadita un poquito del equilibrio se hace que el sistema se aleje del equilibrio. En cambio, este equilibrio de acá es un equilibrio estable, porque hace que cualquier trayectoria que esté separada del equilibrio haga que el sistema vuelva hacia el equilibrio. Ahora vamos a incluir en el modelo los individuos recuperados o removidos del sistema. A mí no me gusta removidos porque es pareciera que están afuera del sistema, pero no tienen por qué estar afuera del sistema. Lo que vamos a tener acá es que la totalidad de los individuos de la población se puede clasificar en susceptibles, infectados o recuperados. Es decir, que la cantidad de susceptibles de los infectados, que son los que nos importan, porque son los que van a ser justamente
van a conducir la dinámica del sistema, porque los recuperados ya no intervienen más, ¿no? Estos son o están muertos o son inmunes, así que no nos importa mucho. Entonces, ¿de qué depende la dinámica de la enfermedad? Depende de la interacción entre susceptibles y recuperados. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio de trabajo? El dominio de trabajo va a ser este triángulo gris de acá. Tenemos los susceptibles en el eje horizontal, los infectados en el eje vertical. Cualquier condición inicial es cualquier cosa que esté acá adentro, que puede ser una cantidad de susceptibles más chica que 1 y una cantidad de infectados más chica que 1. Entonces vamos a tener una cantidad de recuperados, que es el complemento que le falta para llegar a 1. Y no vamos a incluir dinámicas vitales. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a poner ni nacimientos ni muertes. Entonces vamos a considerar una dinámica de una enfermedad rápida donde no hay ni salida ni incorporación de personas o individuos. Entonces, ¿cómo varía S? S varía como antes. S varía según una proporción, o hay una constante proporcionalidad que involucra la cantidad total de encuentros posibles entre susceptibles e infectados. Acá están todos mezclados, homogéneamente mezclados, homogéneamente distribuidos, y todos se cuentan con todos. De todos los encuentros posibles entre susceptibles e infectados, una proporción va a ser la que adquiera la enfermedad. Entonces, la cantidad de susceptibles va a disminuir por estos encuentros. Y estos susceptibles que se encuentran con los infectados pasan a la categoría de infectados, que ahora vamos a ver en la segunda ecuación. Es decir, que hay una pérdida de individuos susceptibles por contacto con la interacción con los infectados. Esto es lo mismo que en el de depredador y presa, cuando un depredador se encuentra con una presa. Y listo, los susceptibles salen de acá. ¿Cómo crecen o cómo varía la cantidad de individuos infectados? Tiene una ganancia por los encuentros con los susceptibles y una pérdida por recuperación, que sería una cantidad proporcional a la cantidad de individuos infectados que hay. Entonces, la variación de I es una cantidad positiva, que es proporcional al número de encuentros entre susceptibles e infectados, y una cantidad negativa, que es proporcional a la cantidad de individuos infectados, que son las recuperaciones. Y finalmente, los recuperados son los que se pierden de los infectados. Los que salen de acá, entran acá. Este sistema no es demasiado interesante tampoco. Para buscar las isoclinas, tenemos o no hay infectados o no hay susceptibles, pero lo interesante no está ahí, sino que, perdón, acá me parece que me faltó algo. Para la primera ecuación, están en rojo las isoclinas de la primera ecuación. Es decir, no hay susceptibles o no hay infectados, son los dos casos posibles para el cero de la derivada de S. ¿Cuáles son los ceros de la derivada de I? Los ceros de la derivada de I van a estar... Me borré una diapositiva que no tenía que haber borrado. Lo hacemos acá a manito. ¿Cuáles son los ceros de la derivada de I? Me queda I, sacamos factor común I. ¿Me siguen en el aire o lo escribo en la pizarrita de acá? No, me olvidé de sacarla. Se sigue, bueno, entonces no la saco nada. Me olvidé de sacarlo de la pizarra. Bueno, tenemos que hacer cero esta diferencia. Entonces lo que voy a hacer es sacar I factor. Me queda I por lambda por S menos gamma. Entonces tenemos o I es 0 o lambda por S menos gamma es 0. Para que lambda por S menos gamma sea 0, S tiene que ser gamma sobre lambda, o sea, un número. S igual a un número que es una cantidad de susceptibles. No nos olvidemos que ahora estamos moviéndonos acá adentro, ¿no? Que uno puede tener cualquier combinación acá adentro de susceptibles e infectados, no necesariamente sobre este segmento. Sobre este segmento van a estar aquellos casos en los que no hay recuperados. Y acá adentro hay una proporción de infectados, una proporción de susceptibles y una proporción de recuperados. Entonces, la diapositiva que me tragué fue la que ponía esta recta vertical acá, que es cuando S es igual a gamma sobre lambda, que es una constante. Entonces,
S es siempre negativa, porque si, a los susceptibles, ¿qué les puede pasar? ¿Se infectan o no se infectan? Si se infectan, hay pérdidas. Si no se infectan, quedan como están. Pero si hay contactos, si hay algún contacto, si la probabilidad de contagio es más grande que cero, perderán siempre. O sea que los susceptibles, para toda condición inicial, decrecen. Y de hecho, eso se ve acá en los números, para cualquier valor de S, cualquier valor de I y cualquier valor de lambda que no sea cero, esta derivada es negativa. Por lo tanto, S decrece. ¿Qué pasa con I? Para que I sea positivo, esta cuenta tiene que dar positiva. Es decir, acá está mi cuentita que me tragué. En este producto, o I es positivo, es decir, hay al menos un infectado, o sea, estoy salida de la recta del eje X, o esta cuenta es positiva. Esta cuenta es positiva significa que la cantidad de susceptibles tiene que estar por arriba de determinado umbral. Si la cantidad de susceptibles está por arriba de ese determinado umbral, la cantidad de infectados aumenta. Si la cantidad de susceptibles está por debajo de ese determinado umbral, la cantidad de infectados disminuye. Es decir, vamos a tener estas flechitas así. Por arriba de gamma sobre lambda, los infectados crecen y por abajo decrecen. ¿Qué ve uno acá? Que cualquier condición en este subtriangulito que hay acá va a hacer que la trayectoria tire hacia arriba a la izquierda, hasta que cruce este umbral. Cuando cruce este umbral, va a cruzar en forma horizontal, porque ahí I' es 0, y una vez que cruza, la trayectoria va a tirar hacia abajo, a la izquierda, hacia abajo. Es decir, ¿cómo son las trayectorias de este sistema? Las había dibujado. ¿Cómo son las trayectorias de este sistema? Son trayectorias así. ¿Qué dice este modelo? Que en un sistema cerrado, la infección desaparecerá. Va a alcanzar un valor máximo acá, que es cuando la trayectoria cruza el eje horizontal, y después, entonces acá tenemos los infectados que alcanzan un valor umbral, un valor máximo cuando la cantidad susceptible pasa el umbral, y después disminuye hacia cero. Los susceptibles siempre disminuyen de forma logística y los recuperados aumentan de forma logística hasta la totalidad, que es bastante lógico y razonable. Y voy ahora, último de esta serie de modelos de difusión de epidemias, es el modelo de recién, pero le vamos a incorporar dinámicas vitales. Nuevamente, lo que voy a suponer es que todos los individuos nacen susceptibles y que la tasa de mortalidad es proporcional a la cantidad de individuos que hay en cada grupo. Entonces, ¿cómo varían los susceptibles? Varían como a los susceptibles solo entra la cantidad de individuos que nacen y lo demás son todas pérdidas. Disminuyen por la interacción con los infectados y disminuyen por mortalidad. ¿Cómo varían los infectados? Aumentan por el ingreso de personas infectadas, individuos infectados que se contactan con los susceptibles y pierden por recuperación y pierden por mortalidad. Es decir, que la pérdida por mortalidad está puesta acá, en este término, la pérdida por recuperación está puesta acá, y el aumento por interacción con los susceptibles está puesto acá como un término positivo. Y finalmente los recuperados tienen la dinámica de ganancia por la recuperación y la dinámica de pérdida por mortalidad. Nuevamente, el dominio es este triángulo que está en el primer cuadrante, que está delimitado por el segmento 0,1, y lo que nos importa es lo que pasa con la dinámica de estos dos grupos, que son los que gobiernan cómo evoluciona el sistema. ¿Qué diferencia este modelo del anterior? Que hay una incorporación continua de individuos susceptibles. Es decir, que el sistema no es un sistema cerrado en ese sentido, es un sistema donde uno supone constante la cantidad de individuos, pero que no es un sistema cerrado. A ver, ¿alguien estaba escribiendo algo?
No, los recuperados son inmunes. Es como, no sé, la varicela. O sea, cuando un niño, o sea, yo tuve varicela, mis hijos nacieron susceptibles a la varicela. O sea, mis hijos entran por acá. O sea, yo estoy acá, estaba acá hace 30 años, ¿no? Cuando tuve mis hijos entraron acá, a este grupo. En algún momento se actaron en el jardín con algún enfermo de varicela, pasaron acá, luego se recuperaron y ahora están acá. Podrías, lo que pasa es que no se llaman recuperados. O sea, igual, a ver, uno puede inventarse el modelo que se le dé la gana. Vos podés, por ejemplo, lo que se está hablando ahora de COVID, ¿no? Que no sabemos si la vacuna confiere inmunidad vitalicia o la inmunidad de por un tiempito. Entonces, o la vacuna o haber tenido COVID, ¿no? Entonces, uno podría pensar que la persona que está acá infectada evoluciona al grupo de recuperados y que hay una proporción de la cantidad de recuperados que vuelve a ser susceptible. Uno podría poner una flecha que vaya del grupo de recuperados al grupo de susceptibles que tenga que ver con alguna característica de la enfermedad. ¿Cómo se reflejaría eso en el sistema? Acá habría un término más en la variación de S que sea de incorporación de individuos que fueron recuperados y que ahora son susceptibles de nuevo. Y acá una suma, digamos, ¿no? Y acá habría una resta de individuos que se van del grupo de recuperados porque vuelven a ser susceptibles. Obviamente todas estas cosas están relacionadas con la característica de la enfermedad. Yo estoy diciendo cosas generales, no estamos hablando de ninguna enfermedad en particular. Pero uno se puede imaginar, como dije hoy, por ejemplo, personas que nacen infectadas, por ejemplo, el SIDA es uno, donde lo que pasa es que el SIDA no tiene la categoría de recuperados, pero nacen niños infectados ya, o portadores, ¿no? Incluso en enfermedades como el SIDA hay otras categorías, porque está el susceptible, está está el portador sano y está el enfermo, el infectado y no hay recuperados. Y las incorporaciones de individuos pueden ser susceptibles o infectados. Y yo, la verdad, no sé mucho de enfermedades, pero, o sea, no sé nada de enfermedades, pero uno puede pensar en una enfermedad hipotética donde la cantidad de los individuos ingresan al sistema o inmunes o infectados, o por ejemplo, los hijos de los recuperados son susceptibles y los hijos de los infectados son infectados, no sé, y tienen un rulito acá. Todas estas cosas uno puede jugar con qué términos aparecen en las ecuaciones que gobiernan la dinámica del sistema. Bueno, entonces ahora tenemos, lo que tengo en este recuadro son las ecuaciones que escribí para los susceptibles y para los infectados. Entonces vamos a buscar los equilibrios. Nuevamente, como dije recién, el dominio es este triángulo que dice acá, S más I más R igual a 1, es decir, que la proporción de susceptible, infectado y recuperado de la totalidad, o sea, no hay otra cosa en el mundo que susceptible, recuperado, infectados, y yo voy a mirar qué pasa con los susceptibles y los infectados. Entonces, lo que me importa es la condición susceptible mayor o igual que 0, infectado mayor o igual que 0. Obviamente 0, 0 es un equilibrio, pero no me interesa. Y bueno, ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer para buscar los otros equilibrios? Vamos a igualar, vamos a buscar las isoclinas, que es igualar cada derivada a 0, y buscar las intersecciones. Entonces lo que hice fue acá igualar la primera derivada a 0. Tengo esta suma acá, voy a pasar los dos términos alfa, beta, gamma, delta, S más delta al otro lado, cambiados de signo obviamente, y menos lambda, lo voy a pasar, menos lambda por S, lo voy a pasar dividiendo. Entonces me queda I igual a delta por S menos delta sobre menos lambda por S. Esto es una función I como función de S. Saco delta, factor común arriba, y lambda, factor común abajo,
Y este menos que tiene el lambda acá, lo multiplico por acá en el S menos 1 y me queda 1 menos S. Hice ahí un revoleo algebraico para que me quede bonito. Me quedó que la cantidad de infectados, o sea, la isoclina de la primera ecuación es una función de S. Y acá tenemos un caso que nunca habíamos tenido hasta acá, las cosas que yo les mostré, donde la isoclina no es una recta. La isoclina es una función 1 menos S sobre S multiplicada por un factor. Y ahora la voy a dibujar. Igual, enfrentados a esta situación, tienen un graficador que les ayuda a graficar. Es decir, que ahí tenemos los equilibrios para S. Vamos a buscar los equilibrios para I. Los equilibrios, las isoclinas para I. Las isoclinas para I son, lo que hacemos es igualar esto a 0. Nuevamente, I es factor común, acá de los 3 términos, saco el factor común, entonces tengo acá dos posibilidades, o I es 0, o el segundo término es 0, el segundo factor es 0, de donde el factor de este, acá me equivoqué, es lambda, acá un más, en este, ¿no? Cuando paso gamma para allá y delta para allá, me debería quedar más acá, me equivoqué. Y probablemente arrastre el error en el resto de las diapositivas. Entonces, tenemos que para que la derivada primera sea 0, la derivada primera no, la derivada de la primera variable, S', sea 0, y tiene que valer esto. Esto es esta curva, es una hipérbola esta, ¿no? Es esta curva roja que está acá, que parte el dominio en dos partes, lo que están por abajo de la curva y lo que están por arriba de la curva, en un gráfico susceptibles versus infectados. La segunda derivada es 0 cuando no hay infectados o cuando la cantidad de susceptibles alcanza este valor umbral, que acá está bien en el gráfico y está mal acá en la cuenta. Entonces, ¿cuáles son o sea, las azules son las isoclinas para la segunda derivada, la roja la isoclina para la primera? ¿Cuál va a ser el equilibrio? El equilibrio va a ser el punto de intersección que está de esta recta vertical con esta roja y este punto de acá. Este punto de acá es, nuevamente, un equilibrio que no tiene sentido, porque es en la población, todos son susceptibles y no hay ningún infectado. Entonces, ¿de qué nos vamos a preocupar? Ahora, llega un infectado, que es lo que pasa en cualquier pueblo donde no había COVID y llega un COVID, chao, el sistema se aleja. Este ya sabemos que es un equilibrio inestable. Lo interesante de este modelo que tenemos, ahora tenemos acá 4 regiones, definidas por esta isoclina y esta isoclina. El punto de intersección, que acá yo hice la cuentita, que después la arreglo, porque yo subí el PowerPoint, después lo arreglo, igual lo que va acá es un más y lo que cambia es la coordenada Y de este punto. Acá lo que hice fue calcular la coordenada Y de este punto, que es esta cuenta, que tiene un error de signo que ya después, que acá se arregló solo. Metí la pata 2 veces. Es el clásico de meter la pata 2 veces y que te salga todo bien. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de este punto? Son delta más, gamma más delta sobre lambda y un I estrella, que es la imagen de este valor de S en esta función, que la calculé acá mal. Finalmente bien, pero bueno, metí la pata. Después lo arreglo y se los paso. Entonces tenemos un punto de equilibrio acá. Lo que tenemos que hacer ahora es analizar el signo de la derivada de S por arriba y por abajo de la curva roja y el signo de la derivada de I a la derecha y a la izquierda de la recta vertical azul. Y eso nos va a dar la tendencia de las trayectorias. Entonces, esta es una cuestión de fe, pero después se fijan, agarran lo que pasa es que acá hay que agarrar valores específicos para los parámetros o hacer cuentitas, muchas cuentitas, y lo que uno observa es que por arriba de esa curva roja, la tendencia del número de susceptibles es a la disminución. Y por abajo de la curva roja, la tendencia de los individuos susceptibles es hacia el crecimiento. Por lo tanto, las flechas
por arriba de la curva roja, las flechas que corresponden a la variación de S van a estar hacia la izquierda. Las flechas de las curvas que corresponden, de las trayectorias que corresponden a los individuos susceptibles cuando están por abajo de la curva roja, van a tender hacia la derecha. Y finalmente, con I podemos hacer lo mismo. Para los S por arriba de la cantidad de susceptibles, la S es positiva, I es positiva, y para... no lo escribí, bueno, pero es la misma cuenta. La derivada de I es más grande que 0 si F está por arriba de este umbral, ¿no? De la recta vertical. Y la derivada de I es negativa si S está por debajo de este umbral. Entonces, eso hace que a la derecha de este valor umbral, las flechas tiren para arriba. A la izquierda de este valor umbral, las flechas tiren para abajo. Entonces, ¿qué ve uno acá? Uno ve, acá tenemos 4 regiones definidas por estas flechas. Acá, en cualquier región de este pseudo triángulo acá, en cualquier punto, condición inicial acá, la trayectoria va a tirar hacia arriba a la derecha, hasta que cruce esta isoclina. Cuando cruza esta isoclina, la tendencia va a ser, perdón, a la izquierda, va a ser a la izquierda y hacia abajo, hasta que cruce esta isoclina. O sea, la trayectoria va a bajar, y en algún momento se va a cruzar con esta isoclina. Cuando se cruce, de este lado, va a estar tendiendo todavía para abajo, pero hacia la derecha. Es parecido al modelo de depredador y presa, donde uno parece encontrarse con un comportamiento circular. A ver, Lara. ¿Por qué no nos importa cómo varía cuando la cantidad de infectados está arriba o abajo de la curva roja? No, sí que nos importa. Ya entendí la pregunta. La curva roja es, voy a volver para atrás. La curva roja es la isoclina para la variación de S. ¿No? Es para qué valores de lo que tengamos acá, susceptibles infectados, S no varía. Entonces, la pregunta es, bueno, acá en estos puntos que están sobre esta línea punteada roja, los susceptibles no varían. ¿Dónde varían? Fuera de eso. Entonces, tenemos el mundo partido en 2 regiones, ¿no? Espérate que me vea acá. Con respecto a la... A ver... Acá. El 0 de la S', que es donde no varían los susceptibles, es esta línea. Fuera de esta línea, los susceptibles varían. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo varían fuera de esa línea. Entonces, nos paramos acá y buscamos un valor de una combinación S e I, y nos fijamos el signo de la S' acá, y nos fijamos el signo de la S' acá. Cualquier punto, como hemos visto ya hace un montón, que esté acá, va a ser representativo de lo que pasa en todos los puntos de acá, porque si hubiera un cambio de signo deberíamos haber detectado un 0, que no lo tenemos. Y acá, lo mismo de este lado. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos mirando para todos los puntos que están por arriba de la curva, ¿qué pasa con S'? Y para todos los puntos que están por abajo, ¿qué pasa con S'? Porque esa curva roja separa el comportamiento de S'. Entonces, después de eso, no sé si con eso te contesto, Lara, después de eso vamos a mirar qué pasa con I'. I' está gobernada por la variación, está regulada por esta línea, olvidémonos de la roja ahora, porque I', la roja no le afecta. A I' le afecta esta recta vertical azul, es decir, que el S esté por arriba, la cantidad de susceptibles esté por arriba o por abajo de ese umbral. Entonces, ahora miramos qué pasa con con I' para valores que están
por arriba o por abajo de los valores que hacen 0 a I'. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un sector a la derecha, este triángulo de acá, y un sector a la izquierda, que es este trapecio de este lado. Ahí, en estos dos cachos, el signo de I' va a ser el mismo. De este lado tira para arriba, de este lado tira para abajo. Y entonces ahora lo que miramos es la combinación de estas cosas. La combinación de estas cosas ahora sí tiene 4 regiones para mirar, porque en las 2 regiones que están separadas por esta línea roja, pasa una cosa diferente con S'. En las 2 regiones que están separadas por esta línea azul, pasan cosas diferentes con I'. Entonces ahora nos quedaron 4 regiones para mirar. Y lo que uno ve acá es esto, ¿no? Que la trayectoria da vueltas acá. O sea, sube hacia arriba a la izquierda, cruza, abajo a la izquierda, cruza, abajo a la derecha, cruza a la derecha y arriba. El gráfico muestra la curva, las trayectorias que corresponden a 4 condiciones iniciales, que son estos 3 puntos verdes y este que me olvidé acá, que tienen esa tendencia que yo mostré recién, donde tenemos esta línea de acá, que es la isoclina para S', y esta línea de acá, que es la isoclina para I'. Y el equilibrio es asintóticamente estable. Y la dinámica de la población, de cada parte de la población con respecto al tiempo, es esta. Es la cantidad de susceptibles baja, y cuando empieza la infección y se llega a un cierto umbral, la cantidad de individuos infectados llega a un punto máximo y baja y se queda por acá en un valor de equilibrio, y la cantidad de recuperados es el complemento, ¿no?, de estas dos. En este grafiquito no se ve, después lo miran ustedes, a ver, me da bronca porque no sé por qué no se ve, porque está en el PowerPoint. Ustedes no lo ven, ¿no es cierto? Yo no veo nada acá, veo un texto. Después lo miran en el PowerPoint, hay una gráfica de una epidemia que ocurrió a principios del siglo pasado, donde están los puntos, los datos, y los puntos que corresponden a un modelo SIR que está bastante bueno, está bastante parecido. Bueno, listo con lo de difusión de epidemias. Les propongo, son las 15:18. Para los que tengan ganas, hacemos un recreíto mientras yo cargo la otra presentación y qué sé yo, y para los que tengan ganas, y prometo que es mucho más linda esta cosa que voy a contar ahora, les voy a contar un modelo de la dinámica de una población de abejas melíferas, que es súper interesante y que tiene un poquito más de cosa concreta que esto que acabo de dar. Así que bueno, paro de grabar esta. Voy a contar este modelo que sale de este paper, que ya lo dije, y voy a contar algunas cuestiones relacionadas con esta problemática para ponernos en contexto antes de desarrollar el modelo. Lo que vamos a hacer es construir, o sea, lo que voy a hacer es contarles cómo los autores de ese paper construyeron este modelo, cómo lo analizaron detalladamente. Me puse a hacer todas las cuentitas que no están en el paper, y bueno, qué conclusiones sacan. Entonces, bueno, lo que se observa es que en los últimos años, debido a todas estas cosas, la agricultura industrial, monocultivos, pesticidas, etcétera, hay un declive de las poblaciones de abejas melíferas en el mundo. Este estudio que les voy a contar está hecho con Apis mellifera, que los tipos usan datos de otro que hace experimentos con Apis mellifera. Lo que uno tiene que considerar para pensar este modelo es que las colonias de abejas constituyen sociedades muy complejas, y que el futuro
de cada uno de los integrantes de la colonia no es independiente de lo que hacen o les pasa a los demás dentro de la colonia, ni de su rol dentro de la colonia. El modelo que analizan en este trabajo mira de qué manera la regulación social del trabajo influye en la longevidad individual de las abejas y en la dinámica y performance de la colonia toda. Yo, nuevamente, no sabía nada de enfermedades y tampoco sé nada de abejas, así que les cuento lo que yo entendí. Las abejas nacen, las abejas, las que se llaman obreras o que en el trabajo las llaman domésticas, nacen de huevos puestos por la reina, que son criados por las obreras durante alrededor de 3 semanas y luego se transforman en adultas, o sea, una vez que eclosionan los huevos, se transforman en abejas domésticas. Y además, después de determinada edad, las adultas jóvenes que trabajaban en el mantenimiento de la colmena pasan a tener tareas de forrajeo, que son las que se llaman forrajeras o exploradoras, que son las que salen fuera de la colmena. Y hay hay 2 procesos involucrados. La eclosión, que es del pasaje de huevo a abeja doméstica, y el reclutamiento, lo que vamos a llamar reclutamiento, que es la transición de abeja doméstica a abeja exploradora. Las abejas domésticas se ocupan del cuidado de los huevos y las abejas exploradoras van a forrajear afuera, a buscar polen, supongo. Y bueno, la supervivencia de las domésticas es mucho mayor que la de las exploradoras porque hay un costo metabólico y también riesgos en la tarea de las abejas forrajeras. Entonces, la vida de las abejas adultas está muy condicionada por el rol que tienen adentro de la colonia, ¿no? Todo lo que explican estas personas en este trabajo. En principio, la división del trabajo tiene que ver con la edad. Las abejas jóvenes son las que se ocupan de las tareas domésticas y las abejas más grandes son las que salen a forrajear. Pero este proceso es sensible a lo que ellos llaman retroalimentación social. Si el número de forrajeras disminuye, las abejas domésticas aceleran su desarrollo y salen a forrajear para compensar este déficit. Y si hay un exceso de forrajeras, las abejas domésticas revierten, las forrajeras pueden revertir su comportamiento y volver a la colonia a trabajar de domésticas. Entonces hay como hay un mecanismo hormonal que regula este balance. Entonces, si hay una disminución, lo que decía recién, una disminución de forrajeras, hay un aumento de la transición de domésticas a forrajeras, y si hay un aumento de forrajeras, las forrajeras pueden volver a trabajar de domésticas en la colmena. Entonces, esta es la dinámica de este sistema. Entonces, estos señores se plantean algunas hipótesis de trabajo, que hay la desaparición de las colonias de abejas ocurre cuando la mortalidad de la colonia, la tasa de mortalidad de las abejas forrajeras específicamente es insostenible. Y en ese punto la dinámica se rompe y se vuelve imposible para la colonia mantenerse viable. Y que cualquier factor que incida en la mortalidad de las forrajeras reduce la inhibición social hormonal que había dicho recién, que hace que las domésticas pasen a ser forrajeras precozmente. Y bueno, aparentemente este pasaje precoz de abejas domésticas a abejas forrajeras disminuye la vida de la colonia y es menos eficiente. Ahí ellos muestran unos gráficos que yo no puse acá,
pero que puedo después compartir, donde muestran que el forrajeo de las abejas jóvenes es menos eficiente que el forrajeo de las abejas más grandes. Entonces, en este grafiquito se describe la dinámica de este sistema. Si aumenta la mortalidad de exploradoras, disminuye la inhibición hormonal, las domésticas comienzan a forrajear precozmente, disminuye la esperanza de vida general y disminuye el crecimiento de la colonia. Esta sería toda la lógica de este trabajo. Entonces, los objetivos que se proponen en este trabajo son explorar los efectos de los diferentes factores y fuerzas sobre la población de la colmena desde un punto de vista cuantitativo y predecir el potencial éxito de posibles manipulaciones para permitir una exploración preliminar del problema antes de invertir en el trabajo experimental. Esto tiene que ver con lo que decía yo hace un rato, que muchas veces los modelos ayudan a poner en práctica, entre comillas, algunas ideas y ver cómo funcionarían si uno no tiene, y uno tiene que invertir un mango, tiene que invertir un matemático que haga las cuentas y después a la hora de ensayar experimentalmente saber para qué lado va mejor. Bueno, entonces vamos a empezar con el desarrollo del modelo. Los supuestos que utilizan son que solamente consideran las hembras y solamente consideran las adultas, no consideran las crías, y todas las obreras pueden clasificarse en domésticas o exploradoras. Y no se consideran en este modelo ni la mortalidad de las crías ni la mortalidad de domésticas. Van a usar solamente la mortalidad de forrajeras. Es decir, uno podría, a partir de esto, después complejizar un poquito el modelo e incluir la mortalidad de domésticas. Yo no estoy tan segura de que no se considera la mortalidad de crías porque hay una función de eclosión de huevos, que ahora vamos a ver, que para mí considera la mortalidad de las crías. Pero bueno, las crías que son los huevos, ¿no? O sea, en el mundo de las colonias hay huevos, domésticas y forrajeras. Lo que aparece explícitamente en el modelo es la mortalidad de las forrajeras. Pero también, opino yo, hay está involucrada la vida de las crías. Entonces, lo que vamos a desarrollar es un sistema plano, no lineal y autónomo, que quiere decir todas las cosas que ustedes saben que quiere decir. Vamos a llamar H al número de abejas domésticas, vendrá de home, supongo, y F al número de forrajeras. Y vamos a medir el tiempo en días. Entonces, lo que ellos proponen es que la variación del número de domésticas está vinculado con dos funciones, o está regulado por dos funciones. Una función que la llaman función de eclosión, que depende tanto de la cantidad de domésticas como de la de forrajeras, y una función de reclutamiento de domésticas a forrajeras, que tiene que ver, que es esta R de F que aparece acá. Y ahora las vamos a describir con cuidadito cada una. Es decir, que la cantidad de abejas domésticas, la variación de abejas domésticas tiene un incremento por la función de eclosión y un decrecimiento regulado por esta función de reclutamiento, que son las que dejan de ser domésticas y se van a ser forrajeras. Esperen que me olvidé de bajar esto y me está molestando. Bueno, y análogamente, la variación de las forrajeras está relacionada con la función de reclutamiento, que aparece acá, y la función, y una tasa de mortalidad, que es proporcional al número de forrajeras que hay. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es construir, les voy a mostrar la lógica con la que construyeron esta función. Y acá hay dos funciones involucradas, la función de eclosión y la función de reclutamiento. Y la mortalidad, que es una constante que ellos van a manejar después. Entonces, vamos a empezar por la ecuación para las domésticas, que tiene estos dos pedacitos, la función de eclosión y la función de reclutamiento. Es decir, la ecuación de las abejas domésticas está escrita de esta manera. La variación de la cantidad de abejas domésticas en el tiempo se escribe como una función de eclosión
que es el reclutamiento de obreras, precisamente, y una función de reclutamiento de forrajeras. Entonces ahora se sabe que el número de huevos criados en la colonia y por lo tanto esta tasa de eclosión está relacionado con cuántas abejas hay en la colmena, ¿no? Entonces lo que tienen como hipótesis que es que grandes colonias crían más crías. Y hay una tasa máxima de reclutamiento de eclosión de reclutamiento de obreras o de eclosión de huevos que equivale a la totalidad de los huevos que puso la reina, que en este modelo se considera constante. O sea, van a suponer que la cantidad de huevos que pone la reina es constante y que eso sería el máximo de eclosión, lógicamente. Y que la tasa de eclosión se acerca al máximo en la medida que aumenta el número de abejas en la colmena. Más obreras hay para cuidar y mejor alimentadas están porque hay mucha forrajera, mejor le va a la tasa de eclosión. Entonces, para esta función de eclosión, eligen una función que es una función de saturación, donde tiene varias cosas esta función que quiero describir. La función que eligen es esta, la E, que es la función de eclosión, que depende del número de forrajeras y de obreras, es un número L, que es cuántos huevos puso la reina, multiplicado por esta función. Esta función es lo que se conoce como función tipo Michaelis-Menten o Holling tipo 2, que es una función saturada, es decir, que arranca con un crecimiento apurado, después se empieza a amortiguar hasta que llega a una asíntota horizontal. La asíntota horizontal es L. Acá hay varias cosas para decir. Acá en este gráfico tenemos el número de adultas en la colonia, acá el número de huevos eclosionados en el eje vertical. ¿Esto qué dice este gráfico? Miremos la línea llena primero. En este gráfico dice que si hay colonias chicas, la tasa de eclosión es chica. Si hay colonias grandes, la tasa de eclosión es más grande. Este valor de W, que aparece acá, es una constante. Fíjense que esta es una función tipo X dividido algo más X, un número más X. Este W que aparece acá regula la velocidad con que la curva se satura. O sea, si W aumenta, la curva va más despacito hacia la asíntota. Si W es chiquitito, la curva va más lento más rápido hacia la asíntota. Casos extremos. Si W es 0, la función es L, o sea, la función de eclosión es horizontal. Esto es, supongamos, si N vale 1 y W vale 1, la relación esta es un medio. Si N vale 1000 y W vale 1, la relación esta es 1000 sobre 1001. O sea que en la medida que N aumenta, la importancia de W va a ir regulando la velocidad con que esto crece hacia la asíntota. Esta función tiene esta particularidad, que vale 0 en 0, que tiende a L cuando tiende a infinito, y que cuando N vale W, la función alcanza la mitad la función de eclosión vale la mitad que L. Es decir, que este W es el valor que toma la variable independiente para que la función llegue a la mitad del nivel de saturación. Este es un valor, es una constante y es un valor teórico, ¿no? Bueno, hasta acá vamos bien, estamos armando la función de eclosión. Ellos dicen, la función de eclosión, vamos a elegir esta función. Uno, cuando diseña el modelo, tiene que elegir una función. O sea, ¿cómo va a funcionar la función de eclosión? Bueno, ellos eligieron esta función saturada. Ahora, en esta función de eclosión hay varias cositas. Este L es el número de huevos que deposita la reina, que después cuando uno pone en práctica el modelo le tiene que dar un valor. ¿Cuántos huevos pone la reina? ¿No? Bueno, el W, como ya dijimos, es la amortiguación de la saturación, y N no es otra cosa que la suma
entre la cantidad de forrajeras y la cantidad de domésticas. Por lo tanto, la ecuación esta, escrita en términos de domésticas y forrajeras, es L por, L es una constante, el número de huevos puesto por la hembra, H más F, que es cuántas domésticas hay, cuántas forrajeras hay, sobre W, que es una constante que regula, como ya dije, la velocidad de saturación del agua, más H más F. Esta es la función que ellos eligen para la ecuación de las abejas domésticas, para este pedacito de la ecuación de las abejas domésticas. Ahora vamos a ir a la función de reclutamiento de obreras, de obreras a forrajeras. La función que ellos eligen es esta, que tiene las siguientes características. Este numerito alfa, que aparece acá, es una constante. Estoy con la R, no la H quedó afuera. La R, que es una función de F y H, es la tasa máxima de transición de forrajeras de domésticas a forrajeras. Fíjense que si la cantidad de forrajeras es 0 y este término desaparece, acá queda H por alfa, que es el máximo que pueden mandar a forrajear. Es decir, que este numerito alfa es un número que está entre 0 y 1. Va a 0 si no hay, bueno, no sé en qué caso vale 0, pero si vale 1 es el valor, si alfa vale 1, todas salen a forrajear, ¿no? Bueno, que no son casos poco interesantes. Este factor de acá, este paréntesis, es una cantidad positiva, porque es número de forrajeras dividido número de forrajeras más domésticas, y es menor o igual que 1. Es menor o igual que 1 si la cantidad de forrajeras coincide con el total, esto vale 1. Y es la proporción de forrajeras respecto del total de individuos de la población. O sea, si uno cuenta todas las abejas adultas, tanto las forrajeras como las domésticas, este cociente mide en qué proporción están las forrajeras respecto del total de la población. Entonces, acá hay que meter este factor de inhibición social, que dice que ellos dicen que suponen que es proporcional a esta proporción. De modo que una proporción alta de forrajeras resulta, como esto está restado acá, una proporción alta de forrajeras resulta en un bajo valor de reclutamiento, y una proporción baja de forrajeras hace que este valor sea más grande y se traduce en un valor más alto de reclutamiento. O sea que esta función que tiene esta pinta, que es alfa menos sigma por este cociente, regula la función de reclutamiento de las forrajeras. ¿Estamos hasta acá? Bueno, me avisan si tengo que explicar algo más. A ver, Sasha. Ah, bueno. Bueno, listo entonces. Entonces, este sigma es la constante de proporcionalidad de la que hablaba acá abajo, ¿no? De la proporción o sea, acá hay otro supuesto, que es que esto mide la inhibición social, que es proporcional a la proporción de forrajeras respecto del total. Entonces, ellos ya definen con estas dos funciones la ecuación para las abejas domésticas, que es bueno, ahora las voy a armar bien. Entonces vamos a ir a las forrajeras. ¿Cómo está constituida la variación de las forrajeras? Con la función de reclutamiento que acabamos de mencionar, menos la mortalidad de forrajeras, que es un valor proporcional a la cantidad de forrajeras que hay. O sea que esta no tiene ningún misterio. Entonces el sistema nos queda así. Parece feo, pero no es tanto. La función de eclosión que está acá, que está relacionado con la cantidad de huevos que pone la reina y la cantidad de la forma en que satura
esa curva con respecto a la cantidad total de individuos que hay, menos la función de reclutamiento. Y la de forrajeras, la variación de forrajeras es la función de reclutamiento menos la mortalidad. Entonces ellos construyen así este sistema de ecuaciones que gobierna la dinámica de forrajeras y domésticas, donde está involucrada la eclosión. Por eso yo les decía que para mí está explícita, no está explícita, pero está implícita la mortalidad de crías, porque los huevos que no eclosionan, es como una mortalidad. Bueno, entonces, listo, esta es la estructura teórica del modelo. Entonces ahora hay que definir todos los parámetros que están involucrados en el modelo, que son los que están pintaditos de rojo. L es la tasa de colocación de huevos de la reina, que lo toman de la bibliografía, ellos dicen en acá y acá y acá, deciden que L vale 2000. O sea que una reina pone en promedio 2000 huevos. Este valor de W no explican de dónde lo sacan, que es, como mencioné, el número del tamaño de la colonia que hace que la función de eclosión sea igual a la mitad de L, es decir, ¿para qué valor de W, para qué valor de N la función de eclosión vale 1000? Pero no explican de dónde lo sacan, así que este también es un acto de fe para mí. Entonces tenemos, este L vale 2000 y este W vale 27.000, o sea que en una colonia con 27.000 abejas, la función de la cantidad de huevos que eclosionan es 1000. Y ahora nos faltan este alfa, que era la tasa máxima de reclutamiento, y este sigma, que es la inhibición hormonal. El alfa, lo que ellos dicen es que es 0,25, porque se convertirán, porque ellos dicen así, las ovejas domésticas se convertirán en forrajeras como mínimo 4 días después de la eclosión. Entonces ellos dicen, bueno, entonces de un cuarto pasa como máximo. O sea, de la totalidad, sí, va a haber unas de un día, otras de 2 días, otras de 3 días, otras de 4 días. Entonces, como máximo, va a pasar un cuarto. Esa me la creo. Y después, esta que no lo entendí, pero bueno, acá traté de explicar lo que entendí, es que este valor que ellos toman, la reversión de las forrajeras a domésticas, dicen ellos, ocurre si más de un tercio de la colmena son forrajeras. Entonces yo interpreté esto. Si tenemos un cuarto de domésticas y 3/4 de forrajeras, este 0,75 debe venir de este 3/4. Ahora, no entendí por qué este valor es el que regula ¿cómo se llama? La inhibición hormonal de las forrajeras, digamos, de las domésticas, ¿no? Me la creo. Tengo dos que entiendo, dos que entiendo y dos que me la creo. Entiendo L, entiendo 0,25, me creo 27.000 y me creo 0,75. Pero estos son los parámetros que ellos proponen para este modelo. Entonces, el sistema parametrizado queda acá, queda así, donde están puestos en rojo los valores que ellos eligieron. La función de reclutamiento es la misma acá que acá, y tenemos un parámetro M, que es la mortalidad de forrajeras. ¿Qué van a hacer ellos con esto? Van a analizar la dinámica del sistema para una mortalidad de 0,24 y para una mortalidad de 0,4, analizan la estabilidad de los equilibrios, las isoclinos y trayectorias del sistema en cada caso y sacan alguna conclusión. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar los puntos de equilibrio. Entonces, esta cuentita la hice con R. Después también les puedo pasar el script. El punto de equilibrio que aparece cuando M es igual a 0,24 es este. Son 6.470 domésticas y 1.987 forrajeras. Cuando este M vale 0,24, es decir, cuando la mortalidad de las forrajeras es 0,24.
A ver, Lara. El equilibrio, son las condiciones, es el punto de equilibrio. Era en la clase que di el otro día, el X raya y raya es el punto de equilibrio. Entonces, el punto de equilibrio de este sistema, acá hay una cosa que quiero mencionar, es que, bueno, después la menciono, creo que viene después. Si uno hace vieron que para buscar los puntos de equilibrio con R, uno tiene que partir de un punto cerquita y R hace la cuentita y llega a a un valor de equilibrio. Si uno sale de 5000, 1000, llega a este punto de equilibrio. Cuando M vale 0,24, es el único equilibrio que tiene el sistema. Cuando uno parte con le da a M el valor 0,4, el punto de equilibrio está fuera del primer cuadrante y no tiene ningún interés biológico. Sin embargo, sí lo tiene el análisis de las trayectorias en el primer cuadrante. Y otra cosa que pasa es que el 0, 0 es un punto de discontinuidad del sistema, porque si H vale 0 y F vale 0, acá da 0 en el denominador, y estamos fritos acá, entonces es un punto de discontinuidad, pero sin embargo, si uno le da a R, por ejemplo, la condición 1, 1 para empezar a buscar el equilibrio, encuentra el 0, 0. Y ahora les voy a contar por qué lo encuentra. Es un artefacto, ¿no? O sea, el 0, 0 no es un punto de equilibrio, pero sí tiene sentido analizarlo. Bueno, entonces, vuelvo para atrás. Con M igual a 0,24 tenemos un equilibrio acá que nos interesa saber qué pasa con este equilibrio. ¿Qué quiere decir este equilibrio? Que si la cantidad de forrajeras es casi 1987 y la cantidad de domésticas es 6470, el sistema está estático. Nos interesa saber ahora qué pasa con condiciones iniciales fuera del equilibrio. Es decir, si yo pongo 1000 obreras y 5000 forrajeras, o si pongo, no sé, lo que sea, para esta mortalidad de forrajeras. Y lo mismo que pasa para la cantidad que pasa en el primer cuadrante con esta condición. O sea, lo que nos interesa es el primer cuadrante, ¿no? Pero bueno, no vamos a analizar el equilibrio porque no tiene interés biológico, pero sí vamos a analizar qué pasa con las trayectorias en el primer cuadrante bajo esta hipótesis de mortalidad de 0,40. Y después vamos a ver qué pasa con el 0,0. Bueno, acá dibujé, después de muchos intentos, porque tienen las isoclinas son casi paralelas, entonces no sé si se alcanza a ver, acá dice 1980 y acá dice 1995, hay muy poquito acá de diferencia para que se note alguna diferencia acá entre las isoclinas. Las isoclinas son, no me acuerdo cuál es para la roja, cuál es para la verde, igual no importa. Y ahí, acá está dibujadito el punto de equilibrio. ¿Qué ve uno acá? Uno ve que tenemos flechas para abajo, para abajo hacia la derecha, acá. Para arriba, hacia la izquierda, acá, y acá, en estos triangulitos que se forman acá, se meten, las flechas están hacia abajo a la izquierda y hacia arriba a la derecha acá. Es decir que uno se imagina esto, si venimos de acá arriba, nos vamos para ahí, si venimos por acá, nos metemos acá adentro o venimos para acá. Eso es lo que uno se imagina y aparentemente sería un nodo asintóticamente estable. Que ellos no lo clasifican como nodo asintóticamente estable, dicen estable nomás. Pero bueno, acá lo que hice fue hacer las derivadas parciales para que después ustedes vean. Es feo, pero no tanto hacer esto, las derivadas parciales. ¿Qué quiero hacer? Quiero calcular la matriz jacobiana, fijarme si se cumplen los criterios de estabilidad, calcular los autovalores, que eso sí lo calcula R, lo calcula derechito, y analizar si el equilibrio es efectivamente un equilibrio asintóticamente estable. Entonces, para hacer la derivada de esto, de acá voy a sacar dos derivadas para la matriz jacobiana, la derivada de F respecto de H y la derivada de F respecto de F.
F chica y F grande, ¿no? Respectivamente. Entonces, primero voy a reescribir esto, voy a multiplicar el 2000 acá arriba y voy a distribuir este H con estos números de acá. Me va a quedar 2000 por H más F acá, y acá me va a quedar menos 0,25H, y acá me va a quedar menos por menos más 0,75, esta H se junta con esta F y me queda ahí. Entonces ahora voy a derivar. Después, en todo caso, lo miran con tranquilidad. Esto es la derivada de un cociente. Hago la cuentita, distribuyo, saco factor común acá y distribuyo acá. No importa demasiado la cuenta. Esta es la derivada de la F respecto de H. ¿Quién es esta F? Es, ¿a qué está igualada? H'. H' está igualada a esta función y yo necesito calcular las derivadas parciales de esta función respecto de H y respecto de F grande para armar la matriz jacobiana. Entonces, hago lo mismo respecto de la F grande y obtengo, después les miran las cuentitas y obtengo esta derivada de la F chica respecto de la F grande. Entonces ahí tengo la primera fila de la matriz jacobiana. Y análogamente hago eso con la G, que sería aquello a lo que está igualado F', F grande prima. ¿Qué tengo que hacer? Reescribo esto un poquitito, derivo esta derivada más facilonga y me queda, bueno, esta. Me queda acá y calculo, lo que hice fue la derivada de esto respecto de H es 0,25, la derivada de esto es una constante multiplicada por un cociente, que hay que hacer la cuentita acá, y la derivada de MF respecto de H0 que desaparece. Simplificando y acomodando me queda esta función. Y lo mismo cuando calculo la derivada de G respecto de la F grande. Entonces, de esta manera, que bueno, me la salteo porque es aburrida, después la miren tranquilo, puedo armar la matriz jacobiana, que es así de impresionante. Pero cuando lo evalúo en 0,24, perdón, en el punto de equilibrio que corresponde a la hipótesis de mortalidad 0,24, me queda esta matricita, 2 por 2. Esta también es 2 por 2, pero parece fea. Esta matriz tiene traza negativa y determinante positivo, que son las dos condiciones de estabilidad. Y si uno calcula los autovalores de la matriz, da los dos reales y negativos, por lo cual confirmamos que ese equilibrio para este valor de mortalidad es un nodo asintóticamente estable. Entonces, para consideradas estas funciones de eclosión y de reclutamiento de obreras a forrajeras, y para una mortalidad de las forrajeras de 0,24, el sistema está en equilibrio, y el equilibrio es un nodo asintóticamente estable. ¿Qué significa eso? Significa que para cualquier condición inicial, el sistema va a parar hacia estas proporciones que son 3 y 2 acá, ¿no? O sea, esto es 6.000 y esto 2.000, más o menos. 6.000 a 2.000 sería la proporción de domésticas y forrajeras. Y este es el gráfico de las trayectorias, que lo hice con R, donde tomé dos condiciones iniciales por acá arriba y dos condiciones iniciales por acá abajo, y las trayectorias van a parar hacia el punto de equilibrio. Bueno, entonces lo que hacen después es analizar lo mismo para una mortalidad de 0,40. Y como les mencioné, el equilibrio del sistema que uno encuentra analíticamente es un punto que está en el tercer cuadrante que no tiene ningún interés. Y también uno puede pensar, o sea, mirar qué pasa con las... O sea, uno con esto no tiene que hacer nada, pero puede interesar, a pesar de la discontinuidad del sistema, qué es lo que pasa con las trayectorias en el primer cuadrante. Y lo que vamos a ver es que esto se comporta como un sumidero, que es lo mismo que un nodo asintóticamente estable, ¿no? Solamente que hay un agujero ahí. Como es un punto de discontinuidad, no podemos evaluar la matriz jacobiana, no podemos calcular derivadas, ni podemos hacer nada. Pero sí podemos ver los diagramas de fase, las isoclinas, y que acá las isoclinas son otras porque cambió, me voy a volver para atrás un poquitito.
mucho, me tengo que volver para atrás, a ver. Eh, cambió esto, ¿no? Este término en esta función. Acá decía 0,24, ahora dice 0,40. Entonces, ay, bueno, no sé dónde estaba, ahí voy, ¿eh? Las isoclinas son otras, porque aparece este factor M que es diferente, que no, la verdad de la milanesa es que no modifica demasiado la pinta de las isoclinas, pero se cruzan en otro lado. Antes las isoclinas se cruzaban en el primer cuadrante, ahora las isoclinas se cruzan en este punto. Sin embargo, cuando uno dibuja los diagramas de fase, lo que se encuentra es que las trayectorias es la intersección de estas dos líneas, la rosada, la roja y la verde, ocurre por acá abajo, por el, no sé si alcanza a ver el puntito, pero ocurre en el tercer cuadrante. Sin embargo, todas las trayectorias, no importa si uno sale de acá abajo, de acá arriba o de acá en el medio, van a tardar hacia el 0,0. Entonces, en este caso, el 0,0 funciona como un sumidero, o sea, todas las trayectorias van a parar ahí, que es un análogo al nodo asintóticamente estable, pero en un punto de discontinuidad. Lo que hicieron en este trabajo fue explorar el único parámetro que movieron es el de la mortalidad de las forrajeras. Y encontraron que hay un punto crítico de mortalidad, que es el 0,355, sobre el cual, si hay una mortalidad de forrajera más grande que ese valor, la población no puede mantener la producción de crías a una tasa suficiente para reemplazar la mortalidad de las adultas, de las forrajeras. Entonces la población pasa. En cambio, con una mortalidad de forrajeras más chica que ese valor, la población logra alcanzar un estado de equilibrio que, bueno, depende también de todos los otros parámetros, ¿no? Lo que hicieron fue comparar los resultados de este modelo con datos experimentales. Que yo me olvidé de poner acá de dónde eran de otro trabajo. Los datos experimentales que hicieron, analizaron 2 colonias chicas y 2 colonias grandes y midieron el tiempo de vida de las abejas, la edad promedio de inicio del forrajeo y la tasa de mortalidad de forrajeras, que es este M que manejan en el modelo. Entonces, en esta tablita que está acá, están 2 colonias chicas y 2 colonias grandes, el tiempo de vuelo promedio, que es cuántos días fueron observadas forrajeando las abejas. A partir de eso estiman la tasa de mortalidad de las abejas. Entonces, con estos datos de la tasa de mortalidad y del tamaño de la colonia, suponiendo la cantidad de huevos igual en el modelo, tienen una edad promedio de inicio del forrajeo observada por el modelo, observada en los experimentos y proyectada por el modelo, y un tiempo de vida promedio de las forrajeras, lo mismo, observada y obtenida del modelo. Entonces lo que encuentran es que, a ver, acá hay un montón de parámetros que son valores aproximados, o sea, las abejas no ponen 2.000 huevos la reina, ponen 2.500, 2.000, 2.100 o 1.900. O sea que hay un valor, ahí son valores aproximados. Lo mismo la tasa máxima o sea, el tiempo de vida que pasa una abeja doméstica criando los huevos, que fue considerado de 4 días, puede ser 4, 3, 2 o 6. ¿No? Entonces, todos estos valores de los parámetros son valores aproximados. A pesar de eso, el modelo se ajusta bastante bien para la edad promedio a la que salen a forrajear, ¿no? Pero sobreestima
el valor promedio, el valor del tiempo de vida de las forrajeras. Ellos hacen todo un análisis de esto, de la comparación de los datos experimentales con los datos del modelo, y concluyen que les va bastante bien con este modelo. Entonces, algunas conclusiones que sacan de este estudio. Que para este m igual a 0,24, la colmena alcanza una condición de equilibrio, que la colmena colapsa para m igual a 0,40, que existe este valor umbral antes del cual la población es viable y fuera del cual después del cual la población no es viable, y que este modelo, lo que dicen ellos es que este modelo focaliza en la mortalidad de abejas adultas y las consecuencias sociales que tiene esta mortalidad en la dinámica de la colmena. Y que si la producción de crías y la tasa de eclosión son demasiado bajas para compensar la mortalidad de forrajeras, la colonia tiende a desaparecer. Y una implicancia que tiene este resultado es que los factores que afecten tanto la supervivencia de crías, que son la función de eclosión, como la mortalidad de forrajeras, pueden conducir a colonias muy vulnerables. Y que sugieren, ellos lo que dicen acá, que lo que pasa es que no dicen cómo, es que sugieren que las estrategias de restauración para las colonias de abejas deberían focalizar en que no ocurra esta transición precoz de abejas domésticas a abejas forrajeras, de manera que refuercen el cuidado de las crías, aumenta la tasa de eclosión y aumenta el tiempo de vida de las abejas. Y creo que nada más. Bueno, y después proponen otras cosas interesantes para analizar, como son cambios comportamentales. O sea, acá dicen cosas que sería maravilloso hacer, pero no las hacen, ¿no? Cambio de tasas en la puesta de la reina, o sea, cómo influye L en la dinámica de este sistema. Y la división que dice acá, bueno, esto, que la división del trabajo mediante este mecanismo de división de inhibición hormonal tiene mucha influencia en la dinámica de la población y que es una cosa interesante para estudiar. Así que bueno, listo. Con esto termino. Yo no doy más clases teóricas con esto. Bueno, ya voy a dejar de grabar.